Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema las oraciones simples del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos o bien las desinfectes con alcohol en gel. Y en esta oportunidad le agradecemos a Lourdes, quien nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Como hemos estado viendo en sesiones anteriores, ya abordamos la estructura general de una oración, es decir, el sujeto, el predicado, así como los modificadores del sujeto y los complementos del predicado. Entonces vamos a recordar un poco acerca de ello y tenemos estas dos oraciones acá. Vicente corre todos los días. Ellos nos regalaron dulces. Ahora, ya que estás tomando nota, apunta estas dos oraciones e identifica en dónde está el sujeto y en dónde está el predicado. ¿Te recuerdas cómo hacemos para identificar al sujeto y cómo al predicado? Recuerda que el sujeto es de quien se habla en la oración, es de quien o qué se dice algo. Y el predicado es eso que se dice sobre el sujeto. Entonces, ¿cómo podemos identificar el sujeto y el predicado? Muy bien, empecemos con el sujeto. Leamos la primera oración. Vicente corre todos los días. ¿Cómo podemos identificarnos? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Corre todos los días. Entonces preguntémonos, ¿quién? ¿Quién corre todos los días? Muy bien. Vicente. Tenemos acá nuestro sujeto. ¿Y qué se está diciendo de Vicente? ¿Qué hace Vicente? Corre todos los días. Entonces acá tenemos ya nuestro predicado. A partir de ello, entonces, ya sabes tú también que hay un núcleo, tanto del sujeto y del predicado, y hay modificadores. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Recuerda que el núcleo es aquello sobre lo que gira o el centro de algo. Entonces acá, ¿qué es lo importante en el sujeto? Correcto, es Vicente. Acá aparece sin ningún modificador. Entonces tenemos acá nuestro núcleo del sujeto. Y del lado del predicado, ¿cuál es la parte más importante? ¿Te recuerdas? Muy bien, es el verbo. Entonces identifiquemos nuestro verbo. Recuerda que para ser un verbo, verdaderamente tiene que estar conjugado con la persona de quien se está hablando. Es decir, tiene que haber una concordancia gramatical en número y en persona. Entonces, ¿dónde está acá nuestro verbo? Excelente, corre. Y está conjugado con Vicente, él corre. Entonces acá tenemos nuestro núcleo del predicado. Y recuerda que el lado del predicado puede estar acompañado, el verbo, de un complemento directo, que es sobre quién o qué recae la acción, un complemento indirecto, que es el beneficiario de esa acción o quien sale perjudicado, y un complemento circunstancial, que nos habla acerca de tiempo, lugar, manera. ¿Qué crees que todos los días es? ¿Un complemento directo, indirecto o circunstancial? ¿De qué nos está hablando? Si dice días, ¿a qué crees que se refiere? A una circunstancia. ¿Ahora qué circunstancia? Tiempo, lugar, modo de tiempo. Entonces acá tenemos nuestro complemento circunstancial. Entonces ya sabes tú identificar sujeto, predicado, sus modificadores y sus complementos. Excelente. Entonces ahora vamos a ver
o definir qué es una oración. ¿Cómo definirías tú una oración? ¿Qué es una oración? Ya vimos acá sus partes, se compone de sujeto y predicado. Pero si yo te pregunto o alguien te pregunta, ¿qué es una oración? ¿Cómo dirías tú o qué explicarías tú que es una oración? No te preocupes, vamos a verlo acá para que lo tengas claro. Pero para iniciar ya tienes la idea que una oración se compone de sujeto y predicado. Aunque recuerda que a veces el sujeto puede no estar literalmente en la oración y ese se le llama sujeto tácito. Pero vamos a tener acá entonces una definición de oración. La oración es una unidad gramatical, es decir, está compuesta por algunos elementos gramaticales. Recuerda que si lo vemos desde el punto de vista de la gramática, va a estar compuesto por artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones, conjunciones y todas las categorías gramaticales que tú ya conoces. ¿Y qué contiene esta unidad gramatical? Pues tiene autonomía sintáctica. ¿Pero qué es eso de autonomía sintáctica? Recuérdate que la sintaxis se refiere a cómo se relacionan esos elementos o esas palabras entre sí. Entonces vamos a ver este ejemplo. Ellos nos regalaron dulces. Acá ya vemos que es una unidad gramatical. Ya está compuesto por los elementos o los elementos gramaticales y tiene autonomía sintáctica, es decir, no depende de nada más. Si decimos, ellos nos regalaron dulces, esta oración ya no se tiene que relacionar con ninguna otra para tener una dependencia o para tener un sentido, ya que ella sola tiene sentido en sí, lo que nos lleva a lo siguiente, y significado propio. Es decir, si te das cuenta, esto ya es una unidad, una oración que no depende de nada más para tener su propio significado. Entonces la oración es esa unidad que tiene autonomía sintáctica y tiene un significado propio. Y podemos dividirla en dos formas. Puede ser oración simple u oración compuesta. Pero siempre, tanto en la simple y en la compuesta, habrá un sujeto. Recuerda, el sujeto es de quién o qué se habla en la oración. Y el predicado es lo que se dice acerca de ese sujeto. Entonces trabajemos acá esta otra oración. Ellos nos regalaron dulces. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Trabájalo en tu cuaderno donde estés tomando apuntes. Entonces ahora, si te das cuenta, ambas oraciones únicamente tienen un sujeto y un predicado. Y únicamente tienen un verbo y un sujeto del que se está hablando. Entonces, estas oraciones caen en la clasificación de la oración simple. ¿Qué es la oración simple? Es la oración, valga la redundancia, que está compuesta por un sujeto y un predicado. A diferencia de la compuesta, que puede tener dos predicados o dos verbos dentro de la misma oración. Pero esa la veremos en otra sesión. Únicamente nos concentraremos acá en las oraciones simples. Ahora, ¿cómo podemos definir o cómo podemos clasificar la oración simple? Primero, en personales. ¿Qué son esas oraciones personales? Son las que poseen sujeto. Es la que vimos también en sesiones anteriores acerca del sujeto explícito o implícito. También se le puede conocer como expreso, es decir, que aparece en la oración, o tácito, que no aparece. Trabajemos con esta oración que tenemos acá. Ellos nos regalaron dulces. En esta vemos que es una oración personal. ¿Por qué? Porque aparece la tercera persona en plural. Recuerda que es ellos o ellas. Acá está el sujeto, aparece literalmente. Ellos nos regalaron dulces. Y recuerda que con lo que vimos del predicado, el predicado puede ser nominal o verbal. Para recordar un poco, ¿qué predicado crees que es este? ¿Es un predicado nominal o un predicado verbal?
Recuerda que el predicado nominal es aquel que nos dice algo, es decir, nos describe nada más el sujeto, mientras que el predicado verbal ya nos transmite una acción que se lleva a cabo. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Esta está describiendo o nos está dando alguna acción que se está efectuando? Diferente es que digamos, esos dulces son muy ricos. Acá estamos describiendo. Acá se está llevando a cabo una acción. ¿Cómo lo podemos diferenciar? El verbo. Regalaron es una acción, mientras que son se desprende de es. Y recuerda que el verbo es nos ayuda a describir. No es un verbo que transmite una acción verdadera. Entonces acá tenemos el predicado verbal y el predicado nominal. Pero también vamos a encontrar oraciones impersonales, es decir, que carecen de sujeto, pero debemos diferenciarlas del sujeto tácito. Por ejemplo, sigamos con esta otra oración. Ellos nos regalaron dulces. Borremos ellos y coloquemos nos. Únicamente nos regalaron dulces. Acá por medio de inferencias podemos adivinar o establecer que el pronombre es ellos nos regalaron dulces. Entonces sí hay un sujeto, únicamente que no aparece. Pero ¿qué pasa con las oraciones impersonales? Estas no tienen sujeto. Recuérdate que en el sujeto y sus modificadores viste acerca de las oraciones bimembres y unimembres. Esta es una oración unimembre pura. ¿Y cómo se utiliza? Son aquellas oraciones con las cuales nosotros transmitimos ideas acerca del tiempo o el clima. Utilizamos verbos como haber, hacer y ser, o utilizamos también el verbo copulativo o verbo acá, se. Lo conjugamos con algún otro, se trabaja, se estudia. Pero te recuerdas que vimos también cómo utilizar hubo, había. Establecimos que cuando estamos hablando, por ejemplo, hubo muchas preguntas, el verbo no coincide o no hay concordancia con su complemento porque este no es sujeto. Aquí no hay ningún sujeto. Y si te recuerdas cómo establecer el complemento directo, nos preguntamos qué es lo que hubo. No decimos qué es lo que hubieron. Entonces ahí nos damos cuenta que no coincide y que entonces esto no es ningún sujeto, sino que es el complemento directo. Por eso es que este verbo entonces es impersonal y esta oración es impersonal. ¿Te das cuenta entonces ahora la diferencia entre la personal y la impersonal? Y como todo lo que hemos visto en sesiones anteriores ahora ya entra en juego para nosotros redactar. Por ejemplo, haber, ser o ser. Se busca, esa es una oración impersonal. Y como te indiqué, se estudia demasiado, se trabaja mucho, es una oración impersonal también. Luego tenemos la oración activa, en el que el sujeto realiza la acción, y a ese se le llama sujeto agente. Sigamos con nuestro ejemplo. Ellos nos regalaron dulces. Acá esto es una oración activa, porque el sujeto está realizando la acción. Ellos son quienes nos regalan los dulces. Pero ahora la podemos transformar en pasiva. El sujeto recibe la acción y a este sujeto se le llama sujeto paciente. ¿Cómo la podemos transformar en pasiva? Únicamente trasladamos los elementos, por ejemplo, los dulces nos fueron regalados por ellos. ¿Ves cómo cambia entonces también el significado?
En la primera, en la activa, se está haciendo énfasis en ellos, mientras que en la pasiva el énfasis o lo que se resalta son los dulces. Y quien recibe la acción es el sujeto. ¿Qué es lo regalado? Los dulces. Entonces el complemento directo pasa a ser el sujeto en este tipo de oraciones pasivas. Y es quien recibe la acción. Entonces ya establecimos estas 4 clasificaciones de la oración simple: personales, impersonales, activas y pasivas. Pero también existen algunos elementos que se toman en cuenta al momento que el hablante, ya sea escribe o dice estas oraciones. Y todo va a depender de la actitud de ese hablante. ¿Te recuerdas que vimos funciones de lenguaje que se utiliza ya sea para informar, para buscar una respuesta, para ordenar? Lo mismo sucede con las oraciones simples. Y tenemos acá este ejemplo. Vamos a tomar el gato y vamos a ver primero la oración enunciativa. ¿Qué nos dice la oración enunciativa? Nos informa. ¿Qué color es el gato? Ves que es blanco y tiene algunos colores grises. Podríamos decir entonces, en una oración enunciativa, el gato es muy bonito. Tenemos acá ya una oración enunciativa. Nos está dando una información acerca de algo, acerca del gato. Ahora, la imperativa. ¿Te recuerdas que hablamos que lo imperativo busca dar una orden, un mandato? ¿Cómo podríamos transformar esta oración en imperativa? Que tenga siempre la palabra del sustantivo gato. ¿Cómo lo transformaríamos? Podríamos decir, tráeme ese gato. Ahora compara esta con esta y te das cuenta que el significado cambia. Ahora, una desiderativa. ¿Qué transmite la desiderativa? Transmite deseo. Cuando deseas algo, ¿qué palabras utilizas? ¿O qué palabra es la que más has escuchado cuando alguien desea algo? Quisiera. Quisiera un gato. Se está expresando un deseo. Luego tenemos la dubitativa, nos expresa duda. ¿Qué palabras o qué expresiones puedes utilizar tú para expresar duda? Podríamos decir, tal vez es un gato. Puede ser que sea un gato, quizás sea un gato. Luego tenemos la oración interrogativa. Recuerda que en nuestro idioma, el idioma español, se utilizan los 2 signos de interrogación, tanto el que abre como el que cierra. Es una falta ortográfica si únicamente se utiliza un signo de interrogación. Entonces, ¿cómo transformaríamos ahora la información, o utilizando el gato, una oración interrogativa? Podemos decir, ¿es un gato? Y ya estamos haciendo una pregunta. Y por último, la exclamativa nos da una sorpresa, una exclamación, como su nombre bien lo indica. Y de la misma forma que en la interrogativa, la exclamativa lleva 2 signos de admiración. Recuerda que se tienen que utilizar los 2 signos tanto en la interrogativa como en la exclamativa. ¿Y cómo lo podemos transformar? Es un gato. ¿Ves cómo podemos generar diferentes oraciones dependiendo de nuestra actitud, conforme a lo que hablamos y utilizando también los signos de interrogación o de exclamación? Tenemos el gato es muy bonito, una enunciativa. Tráeme ese gato, una imperativa. Quisiera un gato, un deseo. Tal vez es un gato, una duda. Es un gato, una pregunta. Es un gato, una exclamación. Entonces ahora ya tienes un poco más
información acerca de qué es una oración. En una sesión más adelante vamos a ver también las oraciones compuestas, pero tienes que tener claro esto, que es la base para ya poder comprender las oraciones compuestas. Entonces ahora, a partir de esto que hemos visto, puedes tomar cualquier objeto que tengas en casa y crear los 6 tipos de oraciones según la actitud, ya sea enunciativa, imperativa, desiderativa, dubitativa, interrogativa y exclamativa, para que veas tú también los cambios que pueden sufrir al momento de expresarnos. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa de hoy? ¿Qué es una oración? Su clasificación en simple y compuesta, la clasificación de las oraciones simples según su predicado y según el sujeto, ya sea activo o pasivo, y la clasificación de las oraciones según la actitud de cómo se habla. Recuérdate de compartir lo aprendido con alguien más, también para asegurarte que tú lo has entendido de la forma correcta. Te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial, y hasta una próxima oportunidad.